Padre, gracias te damos, Dios, una vez más. Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites, Señor, venir una vez más, Señor, a tu casa, Señor, y reunirnos, Señor, y compartir como familia, Señor. Y qué mejor, Señor, que compartir, Dios, no solamente el alimento, el cafecito, Dios, sino compartir lo más importante, Dios, el alimento espiritual, Padre. Poder compartir, Señor, el pan de vida, Dios. Gracias te damos, Padre. Yo te pido en esta noche ya prácticamente, Señor, que nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en cada uno de nuestros corazones. Padre, que el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche, Dios, pueda quedar, Señor, grabado, Dios, en nuestros corazones, Señor, no solamente en nuestra mente y en nuestro intelecto, Señor, sino, Dios, en nuestro espíritu, Dios, que esta palabra pueda hacerse rema, Señor, y que podamos vivirla, Dios. Gracias te damos, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor, y que por tu gracia, Dios, puedas usarme en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En estos últimos días hemos estado estudiando el libro del profeta Ageo, un libro pequeñito, un libro con 2 capítulos únicamente, pero que tienen un mensaje de parte de Dios muy importante, que fue no solamente importante para el pueblo judío, sino que también es sumamente importante para nosotros en este tiempo. En este libro encontramos varios mensajes, fueron varias profecías que se dieron de una forma muy rápida, en muy corto tiempo. Dios se dedicó a hablar al pueblo. Para los que no han estado el martes pasado ni el sábado que estuvimos hablando, lo que está sucediendo aquí cuando Dios le habla a Ageo es que el pueblo estaba cautivo. El pueblo había estado pecando desde que salió de Egipto, desde que Dios les dio la ley. El pueblo nunca hizo durante mucho tiempo lo bueno, siempre estuvo fallando una y otra vez. Y esto hizo que Dios enviara a sus profetas igual una y otra vez para exhortarlos, para llamarlos al arrepentimiento, para decirle al pueblo que se volvieran nuevamente a Él, porque Israel, el pueblo judío, el pueblo del Señor, Dios lo amaba. Él dice, yo amé a Jacob, y Dios quería bendecir a su pueblo, pero las actitudes y cada uno de sus pecados cortaban la relación con Dios, y Dios no podía bendecirlos. Entonces Dios, a través de los profetas, hace una y otra vez llamados para que ellos se vuelvan a Él y se arrepientan, pero el pueblo no hizo caso. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la Biblia que cuando un padre ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Entonces viene disciplina de parte de Dios para el pueblo. Y llegan a ser cautivos. El imperio babilónico viene a Jerusalén, destruye el templo, queman la ciudad y se llevan a todos prisioneros hacia Babilonia. Y la ciudad de Jerusalén queda desierta. En ese momento destruyeron, como les decía, el templo. 70 años después de estar en ese cautiverio en Babilonia, Dios viene y llama al pueblo y le dice que los va a sacar de donde están y que los va a hacer ir nuevamente hacia Jerusalén, pero van con una misión. No era solamente que regresaran a Jerusalén para que estuvieran bien, tranquilos otra vez y pudieran reconstruir sus casas, sino que el propósito que Dios tenía para ellos era que reconstruyeran la casa de Dios. Lo que Dios quería era que reconstruyeran el templo. ¿Por qué era tan importante para Dios que el pueblo reconstruyera el templo? Era sumamente importante porque en el templo era donde se manifestaba la presencia de Dios. Era el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. Ahí era donde el pueblo podía ir y entregar sacrificios, y ahí era donde los sacerdotes ministraban y los pecados del pueblo eran perdonados. Y ese es el contexto en el que estamos. Pero ¿qué les pasa? Dios le dice al pueblo que vayan, que hagan, que construyan el templo, pero
el pueblo llega muy emocionado al principio y los enemigos empiezan a oponerse. Los pueblos vecinos que eran enemigos de Israel, en cuanto lo ven, empiezan a oponerse a la obra. Y el pueblo viene y se desanima y deja la obra que Dios les había encomendado botada. No siguieron la voz de Dios, tuvieron miedo. Entonces Dios, después de un periodo de tiempo, después de 16 años de que ellos habían dejado la obra abandonada, lo único que les había dado tiempo era levantar el altar y poner algunos cimientos en el templo. Pasaron 16 años y Dios llama al profeta Ageo para que venga y le hable nuevamente al pueblo. Y como les decía, Dios da varios mensajes a través del profeta Ageo. Y el martes pasado vimos precisamente el primer mensaje. Y en el primer mensaje lo que Dios hace es exhortar al pueblo. ¿Por qué los exhorta? Porque el pueblo estaba dando excusas para no hacer la obra de Dios. Habían puesto un montón de excusas. Y después no solamente habían puesto excusas, sino que habían cambiado las prioridades. La prioridad que Dios tenía era que ellos llegaran a Jerusalén para que edificaran la casa de Dios. Pero ellos, la prioridad eran ellos mismos. Y empezaron entonces a edificar sus propias casas. Y dice la Biblia que tenían sus casas artesonadas, bonitas y todo lo demás. Y la casa de Dios en abandono. Entonces vemos que en el primer mensaje Dios los exhorta por dos cosas. Primero, porque estaban poniendo excusas. Y segundo, porque el orden de sus prioridades estaba equivocado. Entonces, en el primer mensaje, Dios le muestra al pueblo la razón verdadera del por qué no habían hecho la obra que Él les había pedido. En el segundo mensaje, Dios les dice que dejen de ver las cosas externas. Dios les hace ver que la gloria del templo no era la arquitectura, ¿verdad? Porque ellos estaban en ese momento preocupados, porque cuando empiezan a construir nuevamente, ¿verdad? En el primer mensaje el pueblo reacciona a la voz de Dios e inicia nuevamente la construcción. Un mes después están trabajando y cuando tienen los materiales y todo, están en medio de una fiesta, ¿verdad? Y recuerdan la gloria del templo anterior, que había sido el templo de Salomón, ¿verdad? Una estructura hermosísima, había tenido esa obra un presupuesto enorme, entonces había oro, ¿verdad? Utensilios, o sea, todos los materiales eran finísimos. Entonces el pueblo empieza a hacer la comparación y ven lo que había, las ruinas, ¿verdad? Donde había estado el templo glorioso, que había sido ese templo de Salomón, y ven lo que están haciendo ahora, y entonces empiezan a comparar. Y se desaniman nuevamente. Entonces Dios les dice que no se desanimen, ¿verdad? Que ellos están viendo mal, ellos están viendo la gloria del templo en la hermosura, en la estructura y todo eso, pero que la verdadera gloria del templo, lo que les dice Dios, es mi presencia. Y esa es la verdadera gloria del templo, la presencia de Dios manifiesta en medio del templo. Entonces Dios les hace un llamado, y los hace un llamado a la acción, es un llamado a que trabajen, es un llamado a que se esfuercen, y es un llamado a que cobren ánimo en Él, y que busquen las fuerzas en Él. Entonces tenemos que en el segundo mensaje, Dios le muestra al pueblo qué es lo que deben hacer para poder terminar la obra que Dios les ha pedido. Y el tercer mensaje, que es el que quiero que veamos esta noche, en ese tercer mensaje vamos a ver cómo es que deben hacer la obra que Dios les ha encomendado. Entonces, en el primer mensaje tenemos el por qué no habían iniciado la obra que Dios les había dicho y por qué no habían hecho su voluntad. En el segundo mensaje, Dios les dice el qué es lo que ellos deberían hacer, ¿verdad? Que era esforzarse, cobrar ánimo y trabajar. Y ahora Dios, en este tercer mensaje, lo que les dice es cómo deben hacer la obra que yo les he encomendado. Así que le voy a pedir que por favor me acompañe en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículos del 10 al 19.
Y dice así: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo y con toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, del día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Tenemos entonces que tan solo 3 meses después del primer mensaje, Dios vuelve a hablarle a su pueblo. Nuevamente se empieza a escuchar la voz de Dios en medio del pueblo. Y eso es una bendición, ¿sí o no? Que la voz de Dios se escuche. Es una bendición de Dios que Dios nos hable, ¿sí o no? Claro que sí, es una bendición. Pero también, hermanos, es una gran responsabilidad. Porque únicamente podemos responder de 2 formas a la palabra y a la voz de Dios. O obedecemos o no obedecemos la voz de Dios. Claro que es una bendición, pero es una responsabilidad también. Dios habla y lo que Él espera de nosotros es obediencia a su voz. Versículo 11 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Aquí es importante porque los que estuvieron la vez pasada, en las ocasiones anteriores, vimos que Dios, cuando empezó a hablar y envió los primeros mensajes, le habló primeramente a los líderes del pueblo, tanto a los líderes políticos como a los líderes religiosos, y después le habla a todo el pueblo. Así fue como habló Dios en su primer mensaje. En el segundo mensaje nuevamente empieza a hablarle a los líderes políticos, a los líderes religiosos, pero después le habla solamente al remanente del pueblo, a los que estaban comprometidos con la obra. Y en este mensaje, ¿a quién le habla? ¿Qué dice ahí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Este tercer mensaje, Dios llama a los sacerdotes. Dios está dirigiendo a ellos. Dios se dirige a los sacerdotes. ¿Para qué se dirige Dios a ellos? Se dirige para hacerles 2 preguntas, y 2 preguntas muy específicas acerca de la ley. ¿Y por qué entonces se dirige para hacer esas preguntas de la ley a ellos y no a los líderes del pueblo? Se dirige a ellos, hermanos, por una razón. Porque una de las funciones, los sacerdotes tenían muchísimas funciones dentro de su trabajo como sacerdotes, pero una de las principales funciones de ellos era enseñar la ley. Así que los sacerdotes, se esperaba de ellos que fueran expertos en la ley y en su interpretación.
Entonces, si Dios iba a hacer preguntas acerca de la ley, ¿a quién debía acudir entonces a hacerle las preguntas? A los sacerdotes. Ellos, no había nadie mejor en el pueblo para poder responder estas preguntas. Deuteronomio 33:10 nos dice, hablando acerca de los sacerdotes, dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Vemos que parte de las funciones, ¿verdad?, que estaban determinadas para ellos era enseñar la ley a Israel. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que la función del sacerdote respecto a la ley no era solamente enseñar la ley, no era solamente enseñarle la parte teórica, no era solamente darle teoría al pueblo. También debían enseñarle al pueblo la parte práctica de la ley, cómo era que se interpretaba, cómo era que se debía vivir esa ley que Dios les había dado. Entonces, tenían la función de enseñar la ley y de interpretar correctamente la ley, mostrarle al pueblo cómo es que debían vivir. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ellos tenían que conocer la ley para que pudieran distinguir. Eran los que tenían la capacidad de decir qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo santo, qué era lo profano. Eran los que tenían la capacidad de discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en este momento los sacerdotes están fallando en este punto. No estaban aplicando correctamente la ley de Dios. Entonces, hermanos, sigamos adelante para ver por qué era que ellos estaban fallando en la aplicación práctica de la ley. El versículo 12 nos dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Pregunta, aquí tenemos la primera pregunta que hace Dios. Y ellos respondieron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Aquí encontramos la segunda pregunta. Y los sacerdotes dijeron: inmunda será. Las preguntas que Dios les está haciendo aquí a los sacerdotes tienen que ver con la santidad ritual. Eran preguntas que tenían que ver completamente con la ley ceremonial y ritual que tenía que practicar el pueblo. La carne, hermanos, santificada de la que habla aquí, era la carne que tenía un propósito específico. Era la carne que tenía como propósito el ser usada en un sacrificio o en una ofrenda. A eso es lo que se refiere cuando dice si llevare carne santificada, ¿verdad? Es más, no podía ser también, digamos, que no fuera simplemente la carne, sino el animalito, ¿verdad?, que iban a llevar. Entonces, cuando ellos llevaban el animalito, lo llevaban alzado, ¿verdad?, y eso rozaba la falda de su vestidura. Y eso es lo que está diciendo ahí. Si alguno llevare carne santificada, algo, una carne, ¿verdad?, o un animalito para un propósito de ofrendarlo a Dios, ¿verdad?, o presentar un sacrificio a Dios, si con eso, ¿verdad?, es como que les dijera: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, vianda, vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos dijeron: no. Aunque esta carne podía santificar la falda del vestido, ¿verdad?, si ellos la llevaban ahí, ese pedazo de carne o el animalito santificaba esa parte de su vestidura, las faldas de su ropa. Esa santidad, lo que dice ahí es que no podía transferirse a ninguna otra cosa. Aunque la carne podía santificar la falda del vestido del sacerdote si la tocaba, eso lo leemos en Levítico 6:27. Ahora, si esa falda tocaba cualquier otra cosa,
aparte de la falda, no podía santificar esa otra cosa. La enseñanza que lo que Dios quiere darnos al hacerle al pueblo esta pregunta es que la santidad no es transferible, hermanos. La enseñanza que Dios quiere darnos a entender con esta ley ritual y ceremonial es que la santidad no es transferible. La práctica de una actividad religiosa, sea que vengamos aquí o ellos, lo que hicieran, ninguna práctica religiosa santifica a una persona. No es la práctica religiosa la que santifica. Podemos venir y hacer aquí en la iglesia de todo y eso no nos hace santos. Ellos ahí podían estar sirviendo, podían estar haciendo de todo y eso no los hacía santos. La segunda pregunta que Dios les hace la vemos en el versículo 13 y dice: y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. En este caso, la ley, ¿verdad?, enseña todo lo contrario. En el primer caso, la ofrenda, ¿verdad?, no podía, la falda, perdón, no podía santificar lo que tocare, pero en este caso, lo inmundo sí podía contaminar lo que tocara. En este caso, como les decía, la ley nos enseña todo lo contrario. En Levítico 11, 28 y 22, del 4 al 7, podemos encontrar un poco más acerca específicamente de esa ley. Y nos enseña que si una persona toca un cuerpo muerto, quedará impura y va a contaminar absolutamente todo lo que toque. También en otra parte de la Biblia nos dice, ¿verdad?, que un poco de levadura leuda o contamina toda la masa. Lo que Dios quiere decirnos aquí es que la falta de santidad sí tiene poder contaminante. La falta de santidad sí tiene poder contaminante, eso sí contamina. O sea, la vida religiosa no sirve para nada, mi hermano, mi hermana. La vida religiosa no sirve para nada si no proviene de una vida santa. Podemos hacer lo que usted quiera aquí en la iglesia, servir, hacer todo lo que usted quiera, que eso no sirve para nada si no viene de una vida santa. Hermanos, y no soy yo el que estoy diciendo esto aquí, sino que es Dios mismo el que nos dice eso. Veamos lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová. Y y respondió Ageo y dijo: así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. En este pasaje vemos que el pecado del pueblo está contaminando sus sacrificios. El pecado del pueblo está contaminando sus ofrendas y Dios no quiere que su pecado, que el pecado del pueblo contamine también la obra que Él les ha encomendado. Dios no quiere que se contamine la obra que Él les ha encomendado. Como les decía, si recordamos, lo primero que ellos habían levantado era el altar y los cimientos del templo. Y ellos estaban llevando animalitos y estaban queriendo presentarle sacrificios a Dios y estaban presentando ofrendas delante de Dios, y Dios no estaba recibiendo ninguna de sus ofrendas ni ninguno de sus sacrificios, porque su vida, sus actitudes y sus obras estaban contaminando la ofrenda que estaban presentando delante de Dios. Lo que Dios les está diciendo es: su pecado los ha contaminado, su propio corazón los tiene contaminados, los ha vuelto inmundos, y todos los sacrificios y ofrendas que están ofreciendo las han contaminado y las han hecho inmundas también. Por eso es que Dios se dirige a los sacerdotes. Hermanos, el problema
muchas veces de nosotros es que pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque decimos que somos cristianos, evangélicos, ya estamos bien. Presentamos nuestro servicio a Dios y todavía somos más santos, porque ahora servimos, porque ahora hacemos, porque aquí, porque allá. Hermanos, tengamos cuidado, porque esas cosas no son las que santifican, no son esas cosas externas. No era el sacrificio en sí por expiación de los pecados el que santificaba, era el corazón contrito, humillado, cuando presentaba esa ofrenda. Esa ofrenda era un acto externo de lo que había en el corazón, pero si en el corazón no había verdadero arrepentimiento, eso era un puro acto litúrgico, era simplemente algo externo. Tenemos que tener cuidado nosotros de revisar nuestros corazones. Por eso les decía que en este tercer mensaje Dios lo que quiere enseñarnos es cómo debemos hacer la obra que Él quiere, cómo debemos acercarnos a Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y este error de querer o de creer o pretender que podemos acercarnos a Dios de una forma descuidada, de una forma como sea, y que Dios va a recibir nuestro trabajo, que Dios va a recibir nuestra ofrenda, que Dios va a recibir lo que le presentemos, hermanos, ha estado presente desde el inicio de la humanidad. Es un mal que ha existido siempre. Hermanos, y eso pasa porque no conocemos a Dios. Dios es 3 veces santo. Y creemos que podemos llegar a Dios con una vida contaminada por nuestro pecado y que Dios va a recibir nuestras ofrendas. Vemos el ejemplo desde Caín. Caín había traído una ofrenda y Abel también. Y Dios no recibe la ofrenda de Caín. Muchas personas, cuando uno lee comentarios bíblicos y todo esto, algunos dicen que es porque Caín no trajo de lo mejor de la tierra, ¿verdad? Que escogió ahí cualquier cosa en carrera y llegó y le presentó una ofrenda a Dios. No, la Biblia dice que Caín también trajo de las primicias, entonces probablemente Caín también escogió lo mejor de los frutos de la tierra, al igual que lo había hecho Abel con los animalitos que había presentado delante de Dios. Otros dicen que es porque presentó una ofrenda de tipo vegetal, ¿verdad? Y no una ofrenda de tipo animal, ¿verdad? Porque Dios quería que se sacrificaran animalitos y para el perdón de pecados y todo eso. Pero si nosotros más adelante vamos a Levítico, nos damos cuenta de que Dios también dentro de la ley había pedido ofrendas vegetales. Entonces vemos que el problema no era el tipo de ofrenda. ¿Cuál era el problema? Y Génesis a nosotros nos dice, en Génesis 4:5, dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. El problema no estaba en la ofrenda que presentó, el problema estaba en el ofrendante, el problema estaba en Caín, el problema no era la ofrenda en sí misma. Lo que contaminó esa ofrenda para que Dios no la recibiera fue Caín. ¿Y por qué? Porque la Biblia en Juan 3:12 nos dice que las obras de Caín eran malas. Eso fue lo que llegó a contaminar la ofrenda que Caín había llevado a Dios. Y Dios, el Dios santo, el Dios 3 veces santo, no podía recibir de parte de Él esa ofrenda con agrado, porque ya Caín, su corazón, sus obras, su vida, había contaminado la ofrenda que estaba presentando. Durante todo el Antiguo Testamento también vemos este mismo ejemplo. El pueblo llevando, ¿verdad? Y Dios diciéndoles, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No quiero que sacrifiquen más toros, no quiero nada. Misericordia es lo que quiero, que se arrepientan. Durante todo el Antiguo Testamento encontramos la misma historia. Los ofrendantes contaminando la ofrenda. En el Nuevo Testamento, para dejar el Antiguo Testamento y venir al Nuevo Testamento, también encontramos lo mismo, el mismo error, el mismo pecado. Los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Ayunaban. Y la ley
les pedía que ayunaran una vez al año y ellos ayunaban 2 veces por semana. ¿Es malo ayunar? Pregunto, ¿es malo ayunar? No, ¿verdad que no? No es malo ayunar. Y ellos lo hacían más. Si Dios decía, es una vez al año, yo lo hago 2 veces por semana. Soy más carga todavía. Doy más de lo que Dios pide. Pero ¿para qué ayunaban ellos? Para ser vistos por los hombres. Demudaban sus rostros y todo. Su corazón contaminó lo bueno que estaban haciendo. ¿Y qué les dice Dios? Hipócritas. Hipócritas. Ayunaban no para presentar la ofrenda a Dios, sino simplemente para ser vistos. Igual con la oración. ¿Es mal orar? No. Y Dios quiera que nosotros tengamos estas mismas prácticas, que seamos personas de ayuno, que seamos personas de oración. Pero ¿qué pasa? Lo mismo, se para el fariseo y empieza a orar, no para llegar a Dios, sino para que los demás lo escuchen. Señor, gracias te doy, porque yo no soy como ¿verdad? Contaminó su oración, hipócrita también. Mientras que el otro publicano, humildemente, llega a Dios con una actitud correcta. Señor, ten piedad de mí que soy pecador, ¿verdad? Esa oración sí la escuchó el Señor. Igualmente, ya para el tiempo apostólico, Ananías y Zafira, el mismo caso. La ofrenda no fue recibida, no por la cantidad, no era porque los demás sí habían dado todo y ellos dieron un poquito menos. O sea, no era la cantidad de dinero el problema. El problema era que ellos ofrendaron con un corazón mentiroso. Quisieron mentirle a Dios. Quisieron mentirle a Dios diciendo que estaban dando todo mientras estaban dando una parte. Es más, hubieran dado menos. Con un corazón limpio Dios lo recibe perfectamente. No es la cantidad, es el corazón del hombre lo que contamina lo que nosotros hacemos. Y para no ir muy largo, el ejemplo, como les decía, de los mismos sacerdotes en ese momento, ¿verdad? Cuando Dios les habla ahí en el tiempo de Ageo. ¿Quién más que ellos tenían que hacer rituales y lavamientos que les exigía la ley para poder presentar delante de Dios las ofrendas y para poder ministrar en el templo? Tenían que pasar por lavado, la ropa, o sea, eran una cantidad de cosas que la ley les exigía que tenían que hacer para estar santos, para estar presentados delante de la presencia de Dios. Y ellos estaban presentando los sacrificios y estaban haciendo todo lo que la ley les pedía. Toda la parte externa la estaban cumpliendo, pero Dios no estaba recibiendo sus ofrendas. Estaban aún así contaminando las ofrendas y los sacrificios que estaban presentándole a Dios. ¿Por qué? Porque no es algo externo, hermanos, es algo del corazón. Tenemos que entender eso. Es nosotros los que podemos contaminar nuestras ofrendas, nuestro servicio, todo lo que le presentemos a Dios. Ellos mismos, como les decía, cumplían con todo el ritualismo externo y eso no los había purificado. Todo ese ritualismo, todo lo que tenían que cumplir punto por punto, tenían que agarrar como un checklist, ¿verdad? Y esto y lo otro, y ser sumamente cuidadosos de cumplir todo cuando llegaban a presentar o a ministrar en el templo. Y habían hecho cada una de esas cosas, cada uno de esos puntos, y aún así no habían sido purificados. A pesar de que habían cumplido todo, seguían contaminando las ofrendas por su pecado. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas del pecado para no contaminar nuestra alabanza. Hermanos, tenemos nosotros que tener cuidado y cuidar nuestras vidas, de que nuestras vidas no lleguen a contaminar nuestra adoración porque haya pecado en cada uno de nosotros. Hermanos, y es que tanto la alabanza como la adoración no es una actividad, no es venir aquí y cantar y brincar y saltar y danzar. La alabanza y la adoración no es eso, no es venir aquí y postrarse, hincarse y poner nuestra frente en el suelo. La alabanza, la adoración no es una actividad, es una actitud. Su vida tiene que ser alabanza a Dios.
Su vida tiene que ser adoración a Dios. Hermanos, tenemos que cuidar nuestras vidas del pecado para no contaminar nuestro servicio también. ¿Cuántas veces el orgullo contamina nuestro servicio? Gente sirviendo para ser vistos, o gente sirviendo para obtener un beneficio, porque si yo hago esto, obtengo lo otro. ¿Cuánta gente entra engañada a la iglesia y quiere servir porque piensa que por servir Dios lo va a bendecir más? Porque si hago esto, entonces Dios me va a dar. Entonces yo no entro con un corazón, con una actitud correcta. Entro buscando un canje. Si yo hago esto, Dios me va a dar lo otro. Hermanos, nosotros tenemos que entrar con el corazón correcto a servir a Dios. Vengo rendido delante de Dios y a darle todo lo que puedo, mis fuerzas, mi todo, porque lo amo, porque Él me amó primero, porque yo no valía nada, porque Él me rescató, o sea, porque estoy completamente agradecido. Esa tiene que ser la motivación de nosotros para servir a Dios. Hermanos, si en la práctica cristiana o religiosa los motivos de nuestro corazón no son los correctos, nos contaminamos nosotros y contaminamos todo lo que hagamos. Un día de estos, reflexionando en esto y en estos pasajes y todo, yo iba ahí para el trabajo y iba pensando y yo le decía: Señor, purifica mis intenciones para que no contaminen, Señor, mis acciones. Señor, purifica las intenciones de mi corazón. Dios, que cuando yo haga algo no haya egoísmo, no haya vanagloria, no haya nada. Dios, que lo que yo pueda hacer, que lo que pueda entregar a ti, Señor, sean con las intenciones correctas para que no contaminen, Dios, lo que yo hago, lo que yo te sirvo, lo que haga, Dios, que mis intenciones no contaminen nuestras acciones. Hermanos, que sus intenciones no contaminen sus acciones. Hermanos, Dios es 3 veces santo y nunca ha recibido y nunca va a recibir una adoración de una vida contaminada por el pecado. Dios mira los corazones, Dios mira lo de adentro. Igual, ellos estaban otra vez equivocados y ya Dios la primera vez les había visto. Dejen de estar viendo lo externo, dejen de estar viendo lo bonito del templo y lo lujoso y lo caro de los materiales. Vean lo realmente importante, que es mi gloria, que es la que va a estar ahí presente en el templo. Y ahora les dice: dejen de estar viendo igual lo externo, dejen de estar viendo el servicio, dejen de estar viendo eso. Vean sus corazones para que puedan entregar a Dios con un corazón limpio. Y es que, hermanos, Jeremías lo dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, es momento de verdad para que nos autoexaminemos y veamos hacia adentro y veamos nuestros corazones, porque el corazón es engañoso. Podría tenernos en una zona de confort, podría en este momento nuestro corazón tenernos muy tranquilos y muy felices, haciéndonos creer que estamos muy bien y que lo que estamos haciendo le está agradando a Dios, y podría ser todo lo contrario, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Y dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Hermanos, Dios le da a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Cuidemos de que nuestras obras sean buenas delante de Dios. Cuidemos de que nuestras obras sean agradables delante de Dios, porque Dios nos va a dar y vamos a obtener fruto de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo al fruto de nuestras obras. Versículo 15 dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Meditad en vuestro corazón. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, en esta tarde, en esta noche ya.
meditar en nuestro corazón, reflexionar en nuestro corazón, examinar nuestro corazón. Dios lo que quería con esas preguntas y con ese ejemplo, lo que quería era enseñarles el cómo debían acercarse a Él, el cómo debían ofrendar, en cómo debían presentar su sacrificio, en cómo debían obedecer su voz. En el segundo mensaje de Dios, como les decía, enseña lo que debían hacer, y ahorita nos está enseñando cómo debemos hacerlo. Y el cómo se debe servir a Dios, y el cómo es, hermanos, con una actitud de santidad. Cómo debemos servir a Dios, cómo debemos hacer cada cosa en nuestra vida, hermanos, es con santidad. Y Dios lo que les dice aquí dice, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, meditad en vuestro corazón. Lo que Dios les está diciendo es, antes de que pongan piedra sobre piedra, o en otras palabras, antes de que hagan algo, antes de que vayan a poner algo, antes de que empiecen, primeramente mejor vaya, medite en su corazón, vaya y reflexione, vaya y ponga atención, examínese, reflexione, examine su corazón antes de venir a ofrendarme algo. Hermanos, tenemos nosotros igual que reflexionar, tenemos que revisar que no haya pecado en nuestras vidas que esté contaminando nuestra obra y nuestro servicio. Ese es el mensaje de hoy para nosotros. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, que no contaminemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Versículo 16 dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para secar 50 cántaros, y habían 20. Y os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, y en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Cuando uno lee ahí, os herí, ¿verdad? Suena así como un Dios cruel, ¿verdad? Ahora el pueblo desobedece y viene y los hiere. No están en santidad, no están haciendo lo que les digo, entonces los hiero. No, hermanos, no es así. Tal vez a nosotros en nuestra cultura y en nuestro tiempo podríamos ver eso, ¿verdad? Y nos suena de esa forma. Pero el propósito de Dios no era castigarlos por castigarlos. El propósito de Dios, como decía al inicio, fue el mismo que cuando mandó a los profetas a hablarles una y otra vez, era para que ellos volvieran al arrepentimiento. Cuando más bien estas cosas, digamos, la escasez, el problema cuando perdían las batallas, cuando había escasez, cuando había sequía, cuando había todo esto, para un judío esto debería ser más bien como un termómetro, porque ellos se acordaban que en el monte Sinaí habían hecho un pacto con Dios, y Dios les había prometido que Él iba a ser su Dios, que ellos iban a ser su pueblo, y que Dios los iba a bendecir y los iba a vencer a sus enemigos, y que iban a estar por cabeza y no por cola, y todas esas bendiciones que usted puede encontrar en Deuteronomio 28. Pero también había dicho que si no obedecían, iban a venir un sinfín de maldiciones, ¿verdad? Y un montón de cosas si no obedecían la voz de Dios. Entonces el pueblo, Dios les dice, ok, ustedes van a ser mi pueblo esto, y estas son las condiciones, ¿verdad? De este pacto que vamos a hacer, el pacto mosaico. Y el pueblo que dijo, así lo haremos. El pueblo le dijo a Dios, tranquilo, eso es lo que usted nos pide, después de que Moisés les había leído la ley, y ellos dicen, así lo vamos a hacer. O sea, ellos se comprometieron a cumplir. Y en este momento, entonces, para un judío, cuando veía que había sequía, que había esto, que había lo otro, eso los llevaba directamente a Deuteronomio 28, a las maldiciones, ¿verdad? Y eso entonces tenía que alertarlos de alguna forma. Era como un termómetro, ya está empezando a haber sequía, estamos cautivos, hay plagas en las cosechas, las vides no están produciendo, la tierra no está produciendo como eso. Era una forma de ellos medir que algo había mal en el pueblo. Eso era una forma para que ellos, eran pistas que Dios les daba para que ellos entendieran que algo no estaba bien entre ellos y Dios. No era simplemente que quería Dios castigarlos, era para que ellos se examinaran y dijeran, aquí hay algo raro,
Aquí tiene que haber pecado, puesto que nos está aconteciendo esto y lo otro. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios no era únicamente castigarlos. El propósito de Dios era, con este tipo de situaciones, alertarlos y a la vez también corregirlos, ¿verdad? Pero lo que Dios quería de ellos era que se volvieran nuevamente a Él. Eso eran indicadores. Entonces, por eso es que aquí dice que habían venido a recoger 20 efas y habían recogido solo 10, o sea, había escasez. Venían a lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. O sea, la provisión había disminuido. Dice, los herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo. Era para que ellos reconocieran que había pecado entre ellos y que algo había estado cortando la bendición de Dios para sus vidas. Y eso era el pecado. Y Dios lo que quería con estas cosas, atraer al pueblo a situaciones adversas y todo, era para que el pueblo pudiera reconocer nuevamente a Dios y se volviera a Él. ¿Cuál era la intención de Dios? La encontramos en 2 de Crónicas 7:14. La intención de Dios con estas cosas, de traer esto al pueblo y que ellos tuvieran un parámetro donde ver, ¿verdad?, si estaban haciendo lo bueno o lo malo, era hermanos. Si se humillare mi pueblo, eso era lo que Dios quería. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré nuevamente su tierra. Ese es el Dios de amor de nosotros. Ese es el Dios que cuando sus pueblos, sus hijos se desvían, envía la corrección como un padre amoroso para poder bendecir nuevamente a sus hijos. Hermanos, tenemos que reflexionar de verdad. Y no es que si he estado haciendo las cosas mal, no es que si con mi vida, con mis acciones, con mis obras he estado contaminando lo que he estado ofreciendo a Dios. De ahí, ¿ahora qué? No, hermano, la intención es que nos volvamos a Dios. La intención es que nos humillemos, que reconozcamos que hemos estado haciendo algo malo y que busquemos de Él. Versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón. Otra vez se repite. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Como vemos ahí, 3 veces les dice, meditad en vuestros corazones. En el versículo 15 lo dice una vez y aquí en el versículo 18 lo repite 2 veces. Hermanos, 2 cosas que quiero que queden en nuestro corazón. Hermanos, el poder del pecado es contaminante y contamina lo que hacemos. No nos contamina solo a nosotros, contamina todo lo que hacemos. Cuidémonos, hermanos, de no estar viviendo una vida religiosa engañados, creyendo que estamos agradando a Dios, creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero si nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras intenciones no son las correctas, estamos mal. Vigilemos eso, hermanos, reflexionemos esta noche acerca de eso. Otra cosa importante, Dios quería restaurar la relación con su pueblo. Por eso la importancia de que levantaran nuevamente el pueblo, porque era lugar de comunión, de reunión con Él. Y Dios quería, durante 70 años habían estado sin templo, o sea, el sistema religioso estaba colapsado porque el sistema judío dependía del templo y durante 70 años no habían estado pudiendo adorar a Dios como Dios lo pedía en la ley. Y Dios está interesado en que se levantara nuevamente el templo para poder volver a tener comunión con su pueblo.
hermanos, y es que a veces nosotros podemos engañarnos, engañoso es el corazón, y a veces podemos, en medio de un momento de alabanza, en un momento de euforia, nuestras emociones y sentir rico y todo eso, y podría ser que no sea por la presencia de Dios, puede ser algo en la carne, puede ser emoción. Yo también he ido a conciertos y cuando empieza, ¿verdad? Cuando estaba más joven iba a conciertos y cuando empezaba la música se me ponía la piel de gallina y todo, ¿verdad? Cuando salía el grupo principal y todo. Y eso no quería decir que ahí estuviera la presencia de Dios. Igual en la iglesia, a veces es porque esa canción, porque vengo sensible. Hermanos, cuidémonos. Cuidémonos de que nuestro corazón no nos esté engañando. Tengamos cuidado. Dios quiere una relación verdadera, pero si no hay santidad, no puede haber una comunión con Dios como Dios quiere tenerla con nosotros. Por eso Dios no solamente quería levantar el templo para que hubiera otra vez esa comunión, esa presencia con Él, sino también para que el pueblo pudiera presentar los sacrificios por expiación del pecado, pero no como los estaban presentando, ¿verdad? Con un corazón alejado de Él, no era con la intención correcta. Dios quería que ellos vinieran al arrepentimiento, Dios quería perdonar nuevamente a su pueblo, Dios quería sacarlo del cautiverio. Y eso es lo que Dios va a hacer en un futuro con el pueblo judío, como veíamos en el segundo mensaje que hablaba proféticamente también acerca del milenio. Pero eso es lo que Dios quiere con el pueblo, y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo hoy. Dios quiere que si hay algo ahí que está estorbando nuestra relación con Él, Dios quiere restaurarla. El templo para ellos era un edificio. Hoy usted es el templo del Espíritu Santo. Hoy usted es el templo donde Dios decidió habitar. Así que mi hermano, Dios quiere que ese templo esté funcionando. Dios quiere poder tener comunión con usted en su vida. Y otra cosa también importante, no es solamente el volver a la comunión con el pueblo, es que el pueblo pueda volver a comunicarse con Él, estar en su presencia y poder obtener perdón, sino que Dios también, no solamente la parte espiritual, es también la parte material. Dios quería bendecir a su pueblo también. Dios quería darle bendición. Por eso Dios le había dicho en aquel momento, si ustedes obedecen van a obtener todo este montón de bendiciones, y la mayoría de bendiciones eran bendiciones físicas, materiales, ¿verdad? Dios quería bendecir al pueblo. Hoy también Dios quiere bendecirnos a nosotros, hermanos, pero muchas veces nuestro pecado, nuestras actitudes frenan la bendición de Dios, estorban, cortan la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hermanos, se han levantado muchos falsos maestros y muchos falsos profetas diciendo que usted únicamente proclame, decrete, arrebate y agarre las bendiciones. Y no es con frasecitas fáciles, no es con una oración fuerte donde usted se emociona y zapatea y dice o hace. No es con eso, hermanos. La bendición de Dios es un proceso, y es ese proceso el que nos está enseñando aquí. La bendición de Dios se obtiene siguiendo el proceso que Él nos enseña en su palabra. ¿Y cuál es ese proceso? Podríamos verlo en este librito de Ageo. Para obtener la bendición de Dios y poder estar en comunión con Él, y obviamente la principal bendición es la espiritual, la de comunión con Él, y también como consecuencia la bendición material. ¿Cuál es? Hermano, deje de poner excusas. Deje de poner excusas. No ponga excusas para servir a Dios, no ponga excusas cuando Dios le pide algo, deje de poner excusas para atrasar el plan de Dios en su vida. Hermanos, siguiente paso, ponga a Dios en primer lugar. Si usted sigue poniéndose en primer lugar como se puso el pueblo, hacían y afanados y era como echar en canasto roto, no había bendición. ¿Por qué? Porque estaban ellos en primer lugar. Entonces, hermanos, el proceso que Dios quiere para nosotros, para bendecirnos tanto espiritualmente como materialmente, es: dejemos de poner excusas y obedezcamos su voz. Dejemos de poner excusas, obedezcamos su voz. Pongamos a Dios en primer lugar. Obedezcamos su voz también. Porque el pueblo, como vimos también la vez pasada, el pueblo reaccionó positivamente, escuchó la voz de Dios. Otra cosa, hagamos la obra que Dios nos ha pedido.
lo que Dios le ha pedido a usted que haga, el ministerio, el llamado, lo que Dios le ha pedido, tiene que hacerlo también, mi hermano. Deje excusas, ponga a Dios en primer lugar, obedezca la voz de Dios, haga la obra que Dios le ha encomendado, hágalo con esfuerzo, trabaje en el reino. Cuando se sienta cansado y cuando se sienta desanimado, que va a llegar ese momento donde usted dice, no tengo fuerzas, obtenga ánimo en Dios, busque las fuerzas en Él. Y vuelva a levantarse y siga trabajando. Confíe en Dios, que Dios está con usted. Uno de los pecados del pueblo y el por qué se habían puesto ellos en primer lugar, y eso le había pasado anterior también al pueblo. No confiaron en la palabra de Dios, no tenían fe. Dios les había dicho, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen lo otro, yo los voy a bendecir. Pero no creían que con la simple obediencia Dios los iba a bendecir, entonces creían que tenían que ayudarle. No, hay que trabajar más, ¿verdad? Y uno de los problemas que llevó al pueblo a la cautividad fue el no guardar el Shabbat, no guardar el sábado, no guardar el año de reposo. Dios les había dicho que trabajaran, ¿verdad? Y que descansaran, que dejaran reposar la tierra. Y ellos no lo hicieron porque no creyeron que durante ese año sabático Dios los iba a seguir alimentando, los iba a seguir proveyendo, les iba a seguir dando todo lo que necesitaban sin necesidad de trabajar. Entonces seguían trabajando, entonces no guardaron el año sabático durante muchos años, 490 años sin guardar el Shabbat. Por eso fueron 70 años de cautiverio, para que la tierra, si usted multiplica, le va a dar 70, ¿verdad? Para que la tierra descansara los 70 años que el pueblo no la dejó descansar. Hermanos, la bendición de Dios se obtiene dejando las excusas, poniendo a Dios en primer lugar, obedeciendo su voz, haciendo la obra que Él nos ha encomendado, confiando en Él y viviendo en santidad. Tal vez este no es el camino más rápido ni más fácil, pero sí es el camino más seguro para obtener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios, y hoy te pedimos, Señor, Padre, que si nuestras conciencias, Señor, están adormecidas, Dios, Padre, por el pecado, Dios, si nuestras conciencias están adormecidas, Dios, por la religiosidad, Dios, y estamos pensando, Dios, que estamos haciendo bien las cosas, Dios, porque hacemos mucho, porque trabajamos mucho, porque yo soy de los que sirvo, porque yo soy de los que canto, porque yo soy de los servidores, porque yo soy lo que sea, Dios. Y estamos poniendo nuestra confianza en eso, Señor. Padre, ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a reflexionar. Ayúdanos, Padre, a mirar, Dios, a nuestro corazón, Señor. Padre, permítenos vernos a nosotros mismos como tú nos ves, Señor. Permítenos por un momento, Señor, vernos, Dios, ver nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra adoración, Dios, con tus ojos, Dios, para poder ver, Señor, dentro de nosotros si hay algo malo, Dios, para que nos limpie, Señor, para poder, Dios, venir en arrepentimiento, Señor, y en humillación y decirte, Señor, límpianos y lávanos, Señor. Padre, para que nuestro trabajo, para que nuestra ofrenda, para que nuestro servicio pueda ser agradable delante de ti, Señor. Padre, para que toda la obra, Dios, de nuestras manos pueda ser agradable a ti, Señor. Pero no solo eso, Señor, sino, Dios, para que la comunión contigo nuevamente se restablezca, Señor, para que tu gloria, Señor, pueda venir a nuestras vidas, para que la gloriosa presencia tuya, Dios, se haga manifiesta de una forma especial, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, Padre, que tenemos que verlo de adentro, Señor. No son las cosas externas, Dios. Es lo interior, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Permítenos, Señor, primeramente, Señor, como dice tu palabra, buscar tu reino y tu justicia, y lo demás será añadido, Señor. Permítenos entender que lo principal en todo esto, Dios, es la relación contigo, Señor, la comunión contigo, Dios. Padre, pero sin santidad, Dios, esa comunión, esa relación se rompe, Padre.
Ayúdanos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y ya como una consecuencia, sabemos, Dios, que vendrá la bendición y que tú, Señor, nos darás, Señor, cada una de las cosas que necesitemos, Dios. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú conoces, Dios, nuestras necesidades, Señor, Padre, y tú suples cada una de ellas, Dios. Gracias te damos, Dios. Yo bendigo este pueblo, Señor. Yo bendigo a aquellos hermanos, Dios, que están escuchando la transmisión, Señor. Envío tu bendición, Señor, hasta sus hogares también, Señor. Padre, háblanos, purifícanos y santifícanos, Padre, para poder ser agradables delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga, que los lleve con bien hasta sus hogares. No nos olvidemos de seguir orando por Santi, por la familia del pastor y todos los asuntos familiares que están en este momento. Así que ánimo y examinemos nuestros corazones. Que el Señor los bendiga.